Vamos a presentarlo a Guillermo Ruiz, abogado, constitucionalista, integrante de una institución interna del Colegio de Abogados de Santa Fe, que va a hablar sobre el tema. Guillermo, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en instantes nada más vamos a estar contigo. Hacemos una breve pausa. Ya estamos con ustedes. Sobre todo por los modos, me parece que también hay una gran actuación en los candidatos en el momento de plantear cada una de las cosas. No sé cuál es tu punto de vista. Sí, y también hay muchos eslogan. Por eso creo que para introducir el tema, me gustaría tomar lo que en la publicación es la segunda parte de las palabras del doctor Rosati, que es cuando él se refiere a la emisión descontrolada como inconstitucional. Creo que eso es el contexto del tema que después seguidamente podemos hablar y que, para ser sintético y que la gente lo entienda, se podría expresar con 3 puntos bien precisos. El primero es una inconstitucionalidad del Banco Central de hacer emisiones no autorizadas. Todos sabemos que una emisión irregular o descontrolada es una emisión de deuda que no está autorizada. ¿Cuál es la primera emisión no autorizada? Es la permanente asistencia al Tesoro, porque el Tesoro, en este caso el Poder Ejecutivo, no alcanza a cubrir sus gastos con la recaudación de impuestos. Y entonces el Banco Central financia al Ministerio de Economía, en este caso al Tesoro, y a su reemplazo de esa emisión recibe letras del Tesoro. Primer papel, moneda fiduciaria. Como consecuencia de eso, el Banco Central, que también emite para la producción, para el desenvolvimiento de la actividad económica, tiene que salir por una emisión descontrolada, fruto del primer déficit, que es el punto 1 que acabo de mencionar, sí, al Tesoro. Emite y rescata lo que emite para tratar de atemperar la inflación. Y ahí nuevamente otra letra, que son las famosas LELIQ. ¿Para qué? Para inmovilizar el dinero que de otro modo circularía en la sociedad, pagando tasas que hoy oscilan el 120 nominal y 200% anual. Y como tercera postura y descontrol es pagar para que los tenedores de pesos no se vayan a dólares o a otras monedas una tasa de interés exorbitante. Todo esto contradice el artículo 75, inciso 19, que citó el doctor Rosati, que es defender el valor de la moneda. ¿Y en el caso... El Banco Central no lo defiende y eso configuraría desde el punto de vista técnico un incumplimiento de los deberes de funcionario público. No de este gobierno, hay que ser claro, de todos, correcto, porque siempre ocurrió. Correcto, está bien. Ahora, el tema específico de la dolarización, que en todo caso cala en la sociedad, porque la sociedad por allí cree que va a cobrar en dólares y que va a gastar en dólares. Bueno, yo anticipo que no es posible hacer eso, pero tiene una explicación y creo que si se apunta bien a la cuestión central, que es el déficit fiscal, hasta sería innecesaria, no tendría sentido de hacerse. Vamos a hablar brevemente de la dolarización de facto, es decir, la que ya funciona en la economía. Los inmuebles y todos los activos físicos importantes de la República Argentina se publican oferta en dólares y la operación se hace en dólares. Entonces ahí el dólar es medio de pago, voluntariamente aceptado por las partes, moneda de reserva, porque para comprar una casa hay que ahorrar en dólares, y unidad de cuenta, porque se publica y se ofrece en el mercado en base a dólares. Entonces ahí la primera dolarización, que ya tiene mucho tiempo y que la llevó a decir, qué sé yo, la doctora Kirchner dice que esto es una economía bimonetaria. Es correcto, es así. Segunda cuestión, autorizada por el Banco Central hace muchos años. Plazos fijos en dólares
cajas de ahorro y cuentas a la vista en dólares. ¿Para qué? Porque como el Banco Central no tiene reservas, no puede prefinanciar, por ejemplo, exportaciones. Entonces, ¿qué hace? Bueno, que se depositen las tenencias de los argentinos que quieren tener dólares, y a diferencia de lo que pasó en la convertibilidad, que después no estaban los dólares para ser devueltos, únicamente se pueden prestar esos dólares a aquellos que cobran en dólares lo que venden. Por ejemplo, las grandes cerealeras. Cuentas y plazos fijos en dólares. Y tercera cuestión, la emisión por el Banco Central, el título estrella de la Argentina, que es el bono 2030. Ese bono, legislación argentina, AL30D, es el bono de mayor performance en la República Argentina, y el Banco Central se obliga a pagarlo y a rescatarlo en dólares que el Banco Central no emite. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El país, para las grandes operaciones y de manera voluntaria, ya está dolarizado. Vamos a la experiencia previa de algo parecido a lo que anuncia Milei, que es la convertibilidad. En la convertibilidad, lo que se hizo a esta dolarización de facto, se le agregó al dólar el curso legal. Una persona podía hacer operaciones o en pesos o en dólares, y las dos tenían curso legal forzoso. Ahora bien, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque si hay déficit, sea con convertibilidad, sea con dolarización, primero se consumen las reservas y después tienen que ir a la emisión porque tampoco hay financiamiento externo. Con lo cual no soluciona el problema ni la convertibilidad ni la dolarización, porque el problema está al principio y está irresuelto, que es el déficit fiscal de la República Argentina. Ahora bien, si vamos a los 3 artículos de la Constitución que tallan en esta cuestión, el 75, inciso 6, que habla de la facultad de emisión, el 75, inciso 11, que es sellar y fijar el valor de la moneda nacional y extranjera, y el que mencionó el doctor Rosati, 75, inciso 19, defender el valor. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede llegar? Hasta lo que pasó en la convertibilidad, que fue convalidado por la Corte. Darle curso legal y hacer una competencia de monedas. Ahora bien, como dijimos que esto no resuelve el problema, sino del déficit, y en las últimas declaraciones tanto de Milei como de Epstein, Darío, que es su estrella económica, por así decirlo, que viajó a Wall Street para explicar esto, dice que eso es una segunda generación de reforma, que lo primero que tiene que hacer es déficit cero. Ahora bien, como contestó la consultora EcoGo a la BBC, si eso ocurre, la dolarización ya no es necesaria, no tiene más sentido. Claro. Bien, 2 o 3 cositas que agrego relacionadas en todo caso con la violación de la Constitución, que las quiero centrar y diciendo en todo caso que tenemos un límite casi de 1 o 2 minutos para conversar, pero quiero no dejar de plantearlas. Una de ellas está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en donde dice incluso que los trabajadores tienen derecho a ser partícipes de las ganancias de sus patrones, ¿no es cierto? Y fíjese lo que pasa en la Argentina, o por lo menos hasta ahora, los trabajadores han pagado ganancias. O sea, estamos violando la Constitución Nacional desde un ámbito prácticamente diario. Y la otra cuestión, digo, esto es un tema del gobierno actual, es una responsabilidad de este y de los gobiernos anteriores, como bien planteaste vos, pero además hay otro tema. El otro tema es que hay leyes sobre seguridad nacional que son inviolables, y una de las candidatas, la señora Bullrich, está planteando usar las Fuerzas Armadas para sacarlas a la calle por un problema interno. Mirá, 2 minutos. Héctor, yo te voy a decir algo. Sí. Has puesto el dedo en la llaga cuando mencionaste el artículo 14 bis y esa participación en las ganancias que prevé la Constitución de 1957. Y la verdad, para poder expresarlo bien, merecería, digamos, un momento aparte, porque esa es una de las formas de solucionar el problema madre que genera todo esto, y que es el déficit fiscal. Porque
Porque si realmente la distribución primaria de la economía, siguiendo el modelo del 14 bis, que fue una transacción, así lo dice la Convención Constituyente de Santa Fe, entre el sistema liberal puro y el sistema de justicia social, una transacción, en nuestro caso una transacción entre la Constitución de 1853 y la de 1949, estos problemas no existirían. Y esta es la solución de la cuestión madre, porque si no, la seguridad social se transforma, vía impuestos, en una redistribución secundaria anticapitalista. Entonces, por un lado, queremos una economía capitalista, distribución primaria, pero después en la secundaria hacemos una redistribución anticapitalista vía impuestos. Y no alcanzan los impuestos, y ahí está el problema del déficit permanente que después desencadena todo lo que hablamos desde el principio. Está bien. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho que hayas venido. Vamos a tener en otros espacios, en radio fundamentalmente, la posibilidad de extendernos un poquitito más y conversar a fondo esta temática. Encantado y muchas gracias.